Juego de canicas, o bolas. Historia. Los primeros antecedentes de los que se tiene noticia se remontan hasta el antiguo Egipto y la Roma precristiana. En Egipto se han encontrado canicas en la tumba de un niño egipcio de alrededor del año 3000 a.C. Los expertos han indicado que las canicas pasaron de ser un objeto funerario o religioso a ser un juguete. En Creta, por su parte, los niños jugaban con canicas pulimentadas construidas a partir de materiales preciosos. Los griegos jugaban con astrágalos, bellotas, castañas o aceitunas, que lanzaban a un agujero, mientras que los romanos lo hacían con nueces y avellanas. En América, se cree que la costumbre de jugar a las canicas se extendió desde Europa. En la antigua Roma era un juego infantil cuya popularidad se extendió hasta la Edad Media. Aún a principios del siglo XX, algunas canicas fueron hechas de piedra. Se les conoce desde la invención del vidrio, aunque las encontramos además del vidrio, en arcilla, semillas, cerámica, marfil, alabastro, metal, plástico y mármol, entre otros. Era un juego más bien de niños, entre 2 o más participantes, y se jugaba en la escuela o el colegio, en calles cubiertas de tierra, o en calles con algún hueco. Preferiblemente en áreas de tierra plana. Cada niño intentaba conseguir canicas más bonitas que las de sus amigos, y lograba obtener muchas canicas después de intensos duelos, golpeando desde el suelo unas canicas con otras y con la mayor precisión o puntería posible. Si ganabas, te las llevabas casi todas. En cada país o región se establecían sus propias reglas y sus propios estilos de lanzar las canicas, como los que observas. Para jugar a las canicas, lo primero que se hacía era buscar un sitio plano y preferiblemente en tierra. Existían muchas modalidades de juego. Entre estas, tenemos por ejemplo: 1. Al hoyo, o hueco. 2. A los 5 huecos. 3. A la pared. 4. Al cuadro, al círculo, o al triángulo. 5. Al pepo y cuarta. 6. A la vuelta al país, o vuelta al mundo. 7. Al bombardero. Y muchas otras modalidades más. En esta oportunidad, recordaremos cómo jugábamos 2 de estas modalidades. Como son, por ejemplo: 1. El juego al cuadro, círculo, o triángulo. Y 2. El juego a los 5 huecos. Primero, el juego al cuadro, círculo, o triángulo. Solo se diferenciaban en la figura elegida, pero las reglas en cualquiera de estos casos eran similares. Objetivo del juego: sacar con una canica, del interior de un cuadro, un círculo, o un triángulo, la mayor cantidad de canicas posible para apropiarse de ellas. Reglas. Se dibuja en la tierra la figura convenida: un cuadrado, un círculo, o un triángulo. Todos los participantes deben colocar en el interior de la figura la misma cantidad de canicas acordadas: 1, 2, 3, etc. Es obligatorio que cada jugador utilice para lanzar una canica de color diferente, que permita diferenciarlo de los demás. Se define y se traza una línea en el sitio desde donde cada jugador realizará su primer lanzamiento, para establecer el orden de participación en el juego. Si al realizar este lanzamiento, la canica de un jugador cae dentro de la figura, deberá repetirlo una vez que todos los demás hayan lanzado. El juego lo iniciará aquel jugador que haya quedado más cercano a la figura. Le seguirá el siguiente más cercano, y así sucesivamente. Cada jugador en su turno empezará a intentar sacar de la figura la mayor cantidad de canicas posible, desde el sitio donde haya quedado en su lanzamiento inicial. En cada turno, y de un solo impacto, un jugador puede sacar 0, 1 o más canicas, las cuales pasan a ser de su propiedad, siempre y cuando su bola de lanzamiento después de dicho impacto quede también por fuera de la figura. Si el jugador falla en su lanzamiento, deberá cederle el turno al siguiente jugador, de acuerdo al orden establecido. Cuando un jugador en su turno tiene éxito y extrae de la figura al menos una canica, tendrá la posibilidad de continuar lanzando sucesivamente, y sacando canicas mientras no falle. En este caso, cada nuevo lanzamiento sucesivo lo deberá realizar desde el sitio donde termine su bola de lanzamiento.
Si durante el turno de un jugador, la canica que está utilizando para sus lanzamientos llega a quedar dentro de la figura, el jugador se considera ahogado. En tal caso, tendrá que devolver todas las canicas que haya sacado solo en ese turno, y deberá ceder el turno al siguiente jugador. Un jugador que ha quedado ahogado, volverá a participar en esa misma partida, una vez terminada la ronda. Para ello tendrá que medir 3/4 a partir de la margen de la figura, y desde allí procederá a ejecutar su lanzamiento. El juego termina cuando ya no quede ninguna canica dentro de la figura, resultando ganador quien extraiga la mayor cantidad de canicas, o, cuando una vez extraídas todas las canicas de la figura, los jugadores procedan a darse muerte unos con otros, apoderándose de las canicas que cada quien haya extraído. El proceso se repetía una y otra vez, hasta que cayera la noche, o hasta cuando se decidiera no jugar más. Segundo, el juego de los 5 huecos. Objetivo del juego: obtener un puntaje propuesto, lo más rápido posible, lanzando simultáneamente, hacia los 5 huecos, un determinado número de canicas. Reglas: se elaboran 5 agujeros en la tierra en forma de cruz, y distribuidos uniformemente, como se muestra, a los cuales se les asignaban los siguientes valores. El agujero inferior tiene un valor de 1 punto, el de la derecha 2, el superior 3, el de la izquierda 4 y el del centro 5 puntos. Se trazaban en la tierra 2 líneas así. Una línea bastante retirada de los 5 agujeros, alrededor de 3 o más metros, desde donde cada jugador procederá inicialmente a lanzar una canica hacia los agujeros para establecer así el orden de participación. Una segunda línea a una distancia de 1,5 metros o 2 metros aproximadamente, desde donde cada jugador en su turno deberá realizar los siguientes lanzamientos una vez se establezca el orden de jugada. El juego lo inicia el jugador cuya canica caiga en el agujero de mayor denominación. Si varios jugadores coinciden en un mismo agujero, el orden de participación será de acuerdo al orden de caída en dicho agujero. Si ninguna canica cae en cualquiera de los agujeros, el juego lo iniciará quien termine más próximo al agujero central. Lo seguirá el siguiente más próximo, y así sucesivamente.
El jugador, cuya canica termina más alejada, será el último jugador, y será quien proponga el puntaje que deberán obtener todos los participantes en su respectivo turno, al lanzar simultáneamente todas las canicas hacia los 5 agujeros. Una vez establecido el orden, el jugador encargado de iniciar la ronda, recoge todas las canicas, y se prepara para su lanzamiento competitivo. El puntaje total propuesto se puede obtener en uno, o más intentos. Si un jugador requiere de varios intentos para alcanzar el puntaje propuesto, el próximo intento lo debe realizar en la siguiente ronda. En este caso va acumulando los puntajes parciales obtenidos. Por lo tanto, en el siguiente intento, solo tendrá que lograr el puntaje faltante. Jugador que obtenga un puntaje superior al propuesto se considera volado, y queda eliminado del juego. El juego lo gana el participante que obtenga exactamente el puntaje propuesto, ya sea en su primer intento, o al sumar los puntajes parciales en sus diferentes intentos. Veamos un ejemplo. Mediante la siguiente animación, vamos a representar, y suponer que juegan 4 personas, por lo tanto se tienen 4 canicas. Se establece también el orden de participación de cada jugador. El último jugador propone que todos los participantes deben alcanzar y realizar 11 puntos. Se inicia entonces la primera ronda. El primer jugador lanza las 4 canicas y solo 2 de ellas se introducen en el hueco de valor 4, las otras 2 quedan por fuera. Lo que significa que hizo 8 puntos y le quedan faltando 3 puntos que deberá hacer en el intento de la siguiente ronda. El segundo jugador toma las 4 canicas y las lanza. 3 de ellas se introducen en el hueco de valor 5, y la otra en el hueco de valor 1, lo que significa que hizo 16 puntos, por lo tanto este jugador se ha volado y queda eliminado del juego. Le corresponde ahora lanzar al tercer jugador. Este introduce una canica en el hueco 5, otra en el 3 y otra en el 2. Para un total de 10 puntos, faltándole un punto. Sigue el turno del cuarto y último jugador, quien lanza e introduce 2 canicas en el hueco 5, una en el 1, y la otra queda por fuera. Obtiene así el puntaje perfecto de los 11 puntos, por lo tanto es el ganador y se queda con las canicas de sus contrincantes. Y como en la modalidad anterior, el proceso se repetía una y otra vez, hasta que cayera la noche, o hasta cuando se decidiera no jugar más. Conclusión. El juego de canicas, además de proporcionar diversión, propicia la creatividad, el respeto, la sinceridad, la convivencia y conlleva a la mejora de multitud de aspectos sobre sus practicantes como son: coordinación oculomanual o visomotora, coordinación fina y coordinación dinámica de las manos. Adicionalmente contribuye a desarrollar otros aspectos como el pensamiento táctico y estratégico, las relaciones sociales y afectivas, las sensaciones kinestésicas de las manos al entrar en contacto con las canicas y con la tierra, la habilidad numérica y la habilidad de lanzar. Por último, fomenta la práctica de juegos al aire libre, así como el cuidado y aprovechamiento de las zonas recreativas naturales.